Buenas noches, familia de Vida Cristiana Podcast y Viva Radio. Estamos un domingo más contentos de estar aquí con ustedes. Estamos en vivo desde la cabina de la radio. Ya teníamos días de no estar por acá. De verdad que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque nos ha permitido podernos mover por varios lugares, por varias zonas de nuestro país. Y hemos estado compartiendo con otros creadores de contenido y he tenido la posibilidad de entrevistar a varias personas. Así que pues gracias a Dios estamos acá en la cabina de Viva Radio otra vez. Melissa, ¿cómo estás? Mira, yo contenta porque sobre todo con ese temazo de Ingrid Rosario, Fe que mueve las montañas. De verdad que qué ambiente el de la radio, cómo se extraña, ¿ah? Sí, la verdad que se extraña la interacción, se extraña todo esto, de que podemos estar con las personas, que podemos estar aquí saludando amigos e interactuando con ustedes. De verdad que ustedes son los que mantienen vivo tanto Vida Cristiana Podcast como Viva Radio, ese apoyo, ese cariño, esa interacción que nos permiten estar siempre a esta hora de la noche, que es algo que agradecemos y Dios ha sido bueno con todos nosotros y sean todos bienvenidos una vez más, así que estamos acá iniciando un programa más, imagínate el podcast 121. 121 podcasts a estas alturas, uy, de verdad que emociona y a mí me motiva sobre todo. Si usted pregunta, ¿y hoy sí están en vivo? Sí, hoy sí estamos en vivo. En mi reloj son las 7:14. Y tenemos una invitada de lujo. Miren, tenemos un testimonio hoy bien bonito, pero más que el testimonio bonito que nos encanta contar, es el hecho de ser una de las personas que nosotros tenemos años de conocerla y una mujer que ha tenido temor de Dios, pero que sobre todo pues ha utilizado todas las oportunidades que han tenido para poder venir y seguir construyendo ese futuro que, bueno, no sabemos hasta dónde Dios te va a llegar. Y nosotros estamos felices de tenerte aquí. Mari Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a la radio. Para mí un honor estar acá y sobre todo en este podcast que sin duda es de mucha bendición, no solo para El Salvador, sino para el mundo entero. Entonces estoy encantada de estar acá con ustedes. Y gracias por compartir mi historia. Es una historia llena de sencillez, pero de mucho poder de Dios y de mucho acompañamiento de Dios. Y estoy encantada de poderlo compartir con ustedes y con el público. Es que fíjate de que me encanta lo que acabas de decir, porque una vez hablábamos con alguien que creo que es la segunda vez que le voy a decir en Vida Cristiana Podcast. Y es que igual nosotros hemos empezado con un proyecto que para nosotros es muy chiquitito, es muy pequeño. Y empezamos sin recursos y gracias a Dios pues ahora estamos acá. Y una vez una persona a quien estimamos bastante nos dijo que Vida Cristiana Podcast era la voz para los que no tenían voz. Y es interesante, si vos no analizás, no es que tú no tengas, sino que me refiero en este contexto. A veces los programas solo queremos entrevistar a aquella gente que llenan los estadios con miles de personas. Pero a veces hay personas que con el trabajo que hacen también terminan impactando muchas vidas. Terminan impactando su comunidad, terminan impactando su congregación, terminan sembrando y construyendo un futuro para muchas personas. Entonces esas historias también tienen que escucharse por dos razones, Mari. Número uno, porque a veces en la iglesia estamos tan ocupados predicando de que todo se va a acabar, que no prestamos atención a la necesidad que hay dentro de nuestra misma congregación de personas que se sienten confundidas, de personas que no saben qué decidir sobre su futuro, personas que ni siquiera saben quiénes son. Y número dos, porque estas historias vienen y te hacen, como decimos en buen salvadoreño, te hace caer el 20, pues, de decir, hey, si se puede, hey, aquí lo puedo hacer de esta forma, y creo que todavía puedo enderezar mis pasos, de alguna manera, por así decirlo. Correcto, y fíjate que cuando decís darle voz a las personas que no tienen voz, yo recién acabo de finalizar estar en un programa en el que trabajé mucho en la comunidad y para mí era de suma bendición poder darle voz a las mujeres, porque regularmente en los contextos comunitarios eso no sucede. Los tomadores de decisión son los hombres y de hecho la primera vez que llegué a esta comunidad nos recibieron solo hombres y era como un anillo de seguridad difícil de pasar.
Y cuando comenzamos a escuchar a las mujeres sobre la necesidad de transporte, sobre la necesidad de cuidado, que bueno, no es que esté ahí con un tema de género demasiado desequilibrado, pero muchas veces nosotras las mujeres somos mucho más sensibles a esas necesidades que hay. Entonces, gracias por mencionar eso, de darle voz a las personas que, pues, de alguna manera el micrófono se les ha apagado. Y reitero mi agradecimiento de estar acá y, bueno, compartir un poco de cómo Dios ha guiado mi vida y también de cómo me he equivocado, ¿verdad? Entonces, gracias. Es que, ¿sabes qué pasa? De eso se trata vida cristiana. Claro. Porque todos tenemos una vida, ok, normal, digámoslo hasta cierto punto. Pero los que hemos decidido continuar el camino del cristianismo, ok, hay altas, hay bajas. Hay cosas que los hacemos muy bien por misericordia de Dios y hay cosas que no nos salen. Pero ¿sabes qué? Hay personas que probablemente, de hecho ya vi que nos están viendo de Estados Unidos y de otras partes. Déjennos su comentario por aquí, por favor. Pero para las personas que no te conocen, hay personas que sí. ¿Quién es Mari Martínez? Wow, esa es una pregunta con un significado bien profundo para mí, porque si bien es cierto, construir ese quién soy viene de ir a nuestras raíces. Entonces, yo nací en El Salvador, en Metapán, en una comunidad súper, es como decir, en el cerro, ¿verdad? Entonces, en ese lugar donde yo nací no había acceso a educación, no había acceso a salud y no había acceso a una carretera digna que te sacara rapidito a la calle o al acceso a salud y educación. De hecho, mis hermanos mayores, ellos sufrieron mucho eso. En mi caso, yo soy la última de la familia, entonces mi papá, un hombre sumamente visionario, optó por migrar de esa comunidad a otra comunidad que casi tenía las mismas condiciones. Sin embargo, la educación estaba un poco más cercana y él tenía una visión, y era que todos sus hijos tuvieran una profesión y pudieran culminar una carrera universitaria. Si yo veo, a veces con mis hermanas, vemos atrás y decimos, no hombre, es que nuestro destino era no estudiar y quedarnos allá en aquella comunidad donde las oportunidades eran demasiado bajas. Entonces... una pregunta, ¿ustedes son 3 hermanos? No, gracias por pedir el dato. Nosotros somos una familia de 11 hijos. ¡Wow! ¿En serio? Sí, y yo soy la última de 11 hijos. Wow. Entonces, de los 11, hay uno que partió a la presencia del Señor cuando tenía 9 años. Yo tenía 3 en ese momento cuando eso sucedió. Y somos 3 chicas y el resto son caballeros. Entonces... imagínate un contexto difícil, y mi papá y mi mamá son personas sumamente sencillas y humildes, de quienes me siento muy orgullosa. Mi mamá es ama de casa y mi papá es agricultor y ganadero. Wow. Entonces, bueno, teníamos una granja. Yo crecí en medio de toda la granja, los animales. De hecho, todavía me molestan y me dicen, ¿vas para el rancho? Por supuesto que voy para el rancho todos los fines de semana. Entonces, en ese contexto crecí. Prácticamente yo vivencié dos movilizaciones. Ajá. Primero de una comunidad a la otra que prácticamente tenía las mismas condiciones, y después, porque el lugar es súper bonito. No sé si algunos han conocido el Limo, que hoy se ha hecho sumamente... Es más fresco, ¿verdad? Sí. El Limo se ha hecho sumamente turístico, y también el Cerro Brujo. Entonces esas son las 2 comunidades que acompañaron mi niñez temprana. Y luego ya nos venimos a vivir a una comunidad más cerca de la ciudad, la cual pues permitió que pudiéramos culminar nuestro 9º grado. Y recuerdo aquella famosa pregunta a mi papá, ¿y vos vas a seguir estudiando? Y por supuesto que yo quería seguir estudiando, porque yo observaba el entorno en el que estaba y yo veía que las mujeres tenían pocas oportunidades y que los hombres no se diga. Entonces yo decía, es que yo quiero algo diferente para mi vida. Y yo creo que de ahí Dios comienza a hacer como esa visión de futuro en mi persona. Porque yo si yo hubiese querido quedarme allá me hubiera quedado. Es que era lo más fácil. Sí, definitivamente. Era lo más fácil. Imagínate a alguien de 16 años tomar la decisión de venirse a vivir a Santa Ana, a la ciudad. Ese salto en bungee que di en ese momento
Fue acompañado obviamente por mis papás y por algunos amigos, por mi familia, por mis hermanos y hermanas, pero sin embargo es una decisión que tomas que te marca y que tiene una visión de futuro, porque yo decía, es que yo quiero ser profesional. ¿Y te viniste para estudiar bachillerato? No, me vine, ya había terminado el bachillerato, es que fui muy rápida en el estudio realmente, porque yo salí de noveno, tenía 14 años, y cuando llegué al bachillerato yo llegué de 15 y cumplí 16 estando estudiando el bachillerato. De hecho, todavía llegué a la universidad con 16 años. Y en ese... Sí, te ganó, mira. Quiero ver, no sé, ¿se me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí, habla? Yo llegué a la U. No, yo no te oigo, fíjate. Háganos ahí el feedback, por favor. ¿Se escucha, don Vladimir? Yo llegué a la U de 17 años. De 17. De hecho, cuando yo me gradué de la U, debí el DUI. me mandaron una carta diciendo que no había entregado el DUI. Ok, sí, definitivamente llegamos sumamente joven. Vladi está comentando que llegó también de 17 años. Es un reto, es un desafío porque estás en proceso de formación todavía de tu identidad, de tu carácter, de la personalidad, y todavía es bien difícil decidir qué querés en la vida. No, y aparte que tenés compañeros mayores. Es que yo siempre he sido la chiquita en todas las mesas que me he sentado, o sea, siempre me han llevado mis compañeros. Yo le doy gracias a Dios en este momento que me llevan 3 años y yo todavía voy 3 años atrás, porque cuando yo estaba pequeña yo decía, es que yo soy muy chiquita en medio de este grupo de personas, pero siempre he estado como siendo la persona que ha estado con esa edad un poco más joven. Mira que, de verdad que, qué bonito empezar así, y aunque tenemos una relación de hace años, creo que nunca nos habíamos sentado a platicar de algo como eso. Ahora sí, ya. A Mira, ver. antes que continúes, aquí hay una pregunta. O dicen un detalle acá, mira, léelo. Dice un gran ejemplo, porque muchos jóvenes hoy en día no quieren estudiar teniendo todas las herramientas disponibles. Y Difícil. sí, y de hecho, por eso Uy, me, sí. me Creo que sumé. eso vamos, ¿va? Sí, de hecho por eso me animé, porque yo había apagado mi micrófono. Yo me alejé de todo. Creo que llevo como 5 años. Es que no nos dijiste que estudiaste. Sí, es que he hecho un montón de Sí, no, cosas, pero... contanos. Vamos ahí. Calma, Elena, calma, ya vamos ahí. Ok, gracias. Bueno, yo estudié desde chiquita, ponía todos los peluches juntos y les decía, vamos a aprender la lección del día. Entonces, yo estudié para maestra, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Mi papá no quería que yo fuera maestra, porque en el contexto salvadoreño ser maestra significa un montón de desafíos, sobre todo económicos. Entonces me dijo, no quiero que estudies el profesorado. Y ahí viene lo importante de escuchar a tus papás. Entonces yo tenía 16 años y yo no sabía qué más había adelante para mí. Y entonces dije, bueno, le voy a hacer caso a mi papá, voy a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación. O sea, siempre siendo maestra, pero licenciada, ¿verdad? Porque eso te da otro título acá en contexto salvadoreño. Entonces, cuando salí, yo me di cuenta de que mi papá tenía razón, que era sumamente difícil ser maestra. Y dije, bueno, voy a trabajar. Comencé a trabajar y continué estudiando. Saqué un diplomado en familia, en atención psicosocial a la familia, por eso a veces dicen que soy psicóloga, pero Yo no. pensaba que era psicóloga, ya te lo dije. Según yo, tú eras psicóloga. No. Sí, estudié el diplomado y de repente me fui por un área diferente. Ajá. Porque estudiando el diplomado, trabajé 2 años como maestra de 4º grado y Dios me llevó a otro mundo, del mundo de los proyectos. Y mi papá encantado, ¿verdad? Porque su hija no iba a ir a dar clases allá a la comunidad donde él nunca me quiso imaginar. Entonces, no es que mi papá sea clasista, pero él no quería eso, pues como No, todos los papás. Claro, siempre va a buscar lo mejor y que estés donde no te despegue el sol, donde estés lo mejor. Más que es ¿verdad? la última. Claro, la baby. Sí, definitivamente él quería lo mejor para mí. Entonces, estando trabajando, comencé a trabajar en un programa que apoyaba a los jóvenes a soñar y les enseñábamos habilidades para la vida, y ahí viene lo de psicología. Le enseñábamos un poco de emprendimiento y un poco de economía. Eran tres líneas. Y así yo conocí todo Occidente de El Salvador. O sea, de aquella montaña donde nací,
conocí Occidente trabajando. Me acuerdo que fui a Cajutla y conocí el muelle y para mí eso era súper espectacular porque el muelle artesanal todavía existe, pero en aquel momento para mí era como novedoso. Y conocí también San Miguel, San Salvador, y fui conociendo El Salvador gracias a esa oportunidad laboral que llegó a mi vida. Pero mi ambición, mi visión de futuro o la visión de Dios, porque todo depende de Él, fue también sacar la maestría, y es una maestría extraña porque todo el mundo se fue por docencia superior, pero la Mari no, ella se fue por métodos y técnicas de investigación social. Y o sea, me veías ahí en medio de doctores, de personas que tenían años de experiencia. Yo acababa de salir de la U, porque creo que esperé 2 años y tomé la maestría, no esperé mucho. Y mi cuñado siempre decía, es que usted es la científica de la familia. Y yo no le creo, decía, y pasaba como esos momentos de darle empuje a la carrera, porque no era fácil, o sea, era un sistema modular que implicaba de alguna manera un esfuerzo más grande. Y así pasaron 4 largos años de mi vida trabajando y estudiando. Así que yo lo logré y me pude graduar como maestra en métodos y técnicas de investigación social. Okay. Y ahí yo no comía de investigadora. O sea, yo seguía con lo que estaba haciendo en ese momento. Era pura coordinación de proyectos sociales, era puro trabajo con jóvenes, trabajé en empleabilidad, que ese es otro lío. Tú que eres de recursos humanos entenderás que te llegan perfiles y vos decís qué difícil es esto, pero a mí me llegaban los perfiles un poco más desafiantes, porque me llegaban perfiles de jóvenes que en aquel momento ni trabajaban ni estudiaban. Entonces tenía que trabajar con ellos primero la personalidad, el temperamento, el carácter, y acompañada obviamente de un grandioso equipo que, si me están viendo, creo que muchos logros que tuvimos de colocación laboral en ese programa fue gracias al esfuerzo que hicimos como trabajo en equipo. Y eso definitivamente se le debe desde la dirección de la institución donde trabajé hasta las empresas amigas que tuvieron fe en aquellos jóvenes que estaban librando su propia batalla, queriendo ser asesores de venta, queriendo ser mecánicos soldadores, queriendo ser chef, porque dábamos un curso también de gastronomía. Entonces, el hecho de, imagínate la versión que estoy contando ahorita y la que comencé a contar al inicio. O sea, el destino, tú lo cambias con las micro decisiones que tomas. Y cuando hablamos de formarnos académicamente y profesionalmente, no estamos hablando de una pérdida de tiempo, estamos hablando de una oportunidad de cambiar tu futuro y de darle sentido a tu existencia, porque hoy por hoy he estado pensando mucho en el propósito. No sé si a ustedes les pasa de que de repente dicen, ¿y será que perdí mi propósito? ¿O será que ya lo encontré pero lo dejé en el pasado? No sé si les ha pasado. Yo creo que todos nos hemos visto en esa situación en algún momento de nuestra vida, como de repente ya pasaron varios años de tu vida, te ves al espejo y decís, vaya, ok, voy a ir el rumbo que pensé que iba a ir, o se me desvió el camino. O sea, yo creo que todos lo hemos pasado. Sí, y yo creo que el hecho de preguntarte, ¿estoy en mi propósito? También te hace pensar en qué opciones tenés para cumplir el propósito. Y de ahí viene pues viene la parte de la fe. O sea, porque no hemos hablado de esa parte, pero yo comienzo voy a retroceder el cassette. Creo que en mi familia hubo un momento, como un hito muy grande, y que aquí voy a hablar de la fe. Mi papá y mi mamá no eran cristianos cuando yo nací, pero tampoco estaban de pie en una religión. Okay. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi hermana mayor fue la primera en recibir a Cristo en su corazón, de aquel equipo de fútbol que les conté. Entonces, estando mi hermana siendo cristiana, nos llevaba a la escuela bíblica. Yo me acuerdo que ella oraba por nosotros, nos ponía manos por mi hermano, el que es antes que mí, por mí, porque éramos los más chiquitos. Sí. Y nos bendecía de una manera, pues desde el corazón de ella, desde la abundancia de amor que tenía en ese momento. Entonces,
yo recuerdo que yo recibí a Cristo en mi corazón a los 7 años, siendo una niña. Entonces, mi mundo giró alrededor de escuchar prédicas de diferentes radios, que gracias a Dios por las radios, definitivamente. Dios bendiga la radio. Mira, y a Viva Radio también. mucha gente pensó que las radios iban a desaparecer con todo esto del streaming y todo, pero creo, de hecho, que se han fortalecido, han aparecido un montón de radios digitales. Viva Radio es una radio digital, pero también estamos en señal abierta en la 93.3. Los que nos van escuchando o nos escuchan aquí en toda la zona urbana de Chalchuapa, alrededores. Esta es la radio de Chalchuapa, gente. Así que aquí está su casa, Viva Radio 93.3. Definitivamente, en aquel momento yo creo que escuchábamos la radio. ¿Puedo decir el nombre de la Claro. radio? No me va a sacar, hermano. Vamos a... Ok. En aquel momento escuchábamos la radio Progreso con mi hermana, las 99 mejores de fin de año, las 10 mejores de la semana. Tipo en TV. Sí, exacto. Entonces, mi hermana nos involucró en todo eso y yo le agradezco profundamente a ella todo el esfuerzo emocional y espiritual que hizo. Ella se hizo maestra de escuela bíblica en la iglesia y nos daba las clases bíblicas. Yo me acuerdo que nos daba premios por aprendernos los versículos de la Biblia y toda esa parte la vivimos súper bien, pero llegó el momento de tomar decisiones en la fe y yo me acuerdo que a mis 15 años yo le dije a mi papá, quiero bautizarme. Entonces hablamos A ese momento tus papás ya asistían a la iglesia. Es que esa es la ¿O no? bomba. Mi papá y mi mamá, yo no tengo fechas porque estaba muy pequeña, pero yo creo que un año después o 2 años de que mi hermana se hizo cristiana, se hicieron cristianos los dos el mismo día. Y se hizo cristiano también mi hermana, la otra que se llama Sonia, se hizo cristiana también ella. Y después fue que todos en la familia Martínez Acevedo nos hicimos cristianos. Sin embargo, pues volvemos al punto de que cada quien ha llevado su vida espiritual como ha podido. Claro. Entonces, de hecho, hoy por hoy hay todavía, faltan algunos de mis hermanos que vuelvan al redil, pero están en este proceso y yo sé que Dios les ha hablado mucho y les sigue hablando. Pero ya éramos cristianos y me acuerdo que a mi papá, a él le gustaba ir a caballo a la iglesia. Entonces... O sea, vos podés El montar, macho, ¿verdad? decían cuando llegaba. y lo amarraba ahí en la entrada de la iglesia. Son cosas, porque la calle de la comunidad era una calle súper fea, o sea, no es a creer que era la calle pavimentada como la que hay Como que acá. se ve en las películas, ¿verdad? Que el No, cerquito y para, todo el- no, que para ver. nada, o sea, de hecho, mi hermana me regaló una Biblia con el forro impermeable. Y muchas veces a mí se me cayó la Biblia y me caí en el agua porque había en tormenta, ¿verdad? Y no le pasaba nada a la palabra del Señor porque estaba bien cubierta. Entonces, esa Biblia todavía me acompaña. Es mi Biblia de toda la vida. Y bueno, estando ya con mi papá perseveró bastante en la iglesia. Y en ese momento pues yo le dije, me quiero bautizar, y ya me hicieron todo el proceso para bautizarnos. Y me acuerdo que yo no olvido ese día, yo tenía 15 años, o sea, para mí es como... Emblemático. Fue emblemático, definitivamente. Entonces, yo sé que Dios acompañó mi vida, sabía que quería una maestra y aquí estoy, pues. Después sabía que quería una investigadora y aquí estoy. Entonces fue como ir escuchando a Dios, y de conversarlo con él y decirle, es que yo quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. Sin embargo, en esas transiciones de salir de la zona rural, de ir a la ciudad, de conocer iglesias, de ir a iglesias, yo conocí varias iglesias en Santa Ana, pero porque me llevaban, porque me decían, esta es una opción para ti. Sin embargo, en el 2018 llegó como una etapa en mi vida en que, ¿y qué hago? O sea, soy profesional, trabajo, pero... Era muy joven también. Exacto, estaba súper joven y sigo siendo joven. No, por supuesto. A lo que me refiero es que salirse muy niña Sí. de la universidad. Definitivamente. Entonces, hubo alguien que me pagó una escuela de misiones, porque también en mi corazón estaba el tema de las misiones. Y yo fui a la escuela de misiones, pero externa. No sé si alguna vez han escuchado de Jucum Conexiones. No, yo no. No, yo no.
Jucún La sinceridad ante todo. Ok. Jucún Conexiones es como una línea de misiones similar al Castillo del Rey, que creo que es como más común. Sí, más conocido. Más conocido. Entonces, fui a esta escuela de misiones y yo me acuerdo que el pastor de esta escuela de misiones me dijo, hay dos caminos, o construyes sobre la roca que es Cristo, o construyes sobre la arena. ¿Qué has hecho hasta ahorita y qué vas a seguir haciendo? Bueno, sonaron los grillos, ¿verdad? Y me quedé pensando, definitivamente no puedo seguir yendo a una iglesia, luego a otra, y no teniendo ese vínculo con una comunidad cristiana que al final te reconoce y que hace esto, invitarte a programas, que hace esto, cuidarte cuando estás enfermo, que hace esto, hacer familia fuera de tu familia. Entonces, yo le llamo la familia de la fe. exacto, la familia de la fe. Y es entonces donde llego a Iglesia de Dios y ahí pues me di cuenta que toda la vida Iglesia de Dios había estado en mi vida. Las personas que llegaron a hacer un culto cuando mi papá y mi mamá se hicieron cristianos son de Iglesia de Dios. Mis primos, primos, todos Iglesia de Dios. O sea, siempre había estado ahí, pero estaba vendada. O sea, no veía cuál era el siguiente paso, pero Dios me llevó con su misericordia y con su sabiduría a poder conectar con esa parte de quién soy, como me preguntaste, y qué quiero ser. Entonces ahí comienzo otra formación que no solo es una formación secular, que es buena, que te da plata, que te da propósito, que te hace ayudar a otros, pero viene la formación en el panorama bíblico ministerial, en liderazgo, y para mí eso fue como darle un brochazo más de fe a mi historia. Entonces comencé a aprender más de la Biblia, a conocer más, y me metí en cuanto diplomado se me aparecía. O sea, apareció uno de emprendimiento, lo hacía uno de género, lo hacía uno de lo que sea, pero yo lo que quería era aprender, enriquecer mi currículum. Y sumado a eso, en el 2016 también comienzo un proyecto emprendedor social, que eso es lo que hace que yo, digamos, le dé fuerza a todo lo que había logrado. Recuerdo que Bayer, perdón, el comercial, Pero no van a tener claro si es el de medicinas o el que va a ganar la Champions. Ok, perfecto. Ellos lanzaron un concurso social emprendedor para dar capital para un proyecto ganador. Y hay un amigo que ha sido mi coach, mi compañero en momentos difíciles, y en ese momento le digo, planteemos un proyecto. Y planteamos un proyecto y ganamos ese proyecto, porque en ese momento yo estudiaba la maestría y era una de las características que tú debías haber estudiado la maestría, deberías de estar estudiando en la universidad, lo importante de ir a la U, que deberías tener la idea de un proyecto que impacte y que lo quisieras ejecutar. Entonces fuimos a presentarlo. Me recuerdo que fue en el World Trade Center en San Salvador. Es el edificio más alto de aquí, creo, o no sé si hay otro. Y los dos, pues sí, estamos acostumbrados a cerrar cercos, y abrazarlos así fuerte y cerrarlos, pero no andar en ascensores super pilas y con esas tarjetitas super guau. Sí, entonces, y los dos nos quedamos viendo. ¿Y qué hacemos? En ese edificio tan lindo, con luces y todo. Exacto, ¿y qué hacemos con eso? Y él me dice, bueno, veamos qué hacen los demás. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Consejo Comenzó especial 26 de abril 2026. Y comenzamos a observar y vimos que lo ponían aquí. Y bueno, llegamos, hicimos la presentación casi similar acá. Solo había un speaker antes del 2020. Ajá. Lo que significa que la tecnología en ese lugar era guau. No falla. Y comenzamos a contar la idea de proyecto. Había alguien de México y había alguien de Costa Rica. Imagínate a dónde Dios me andaba llevando a mí y a mi amigo. Y entonces ahí es donde salimos los dos callados, no dijimos nada. Yo tenía que volver al trabajo y le dije, bueno, te veo después. Y nos fuimos a nuestro mundo. Y cuando terminó el día nos llamamos y le dije yo, bueno, que sea lo que Dios quiera.
A los 3 meses nos llaman. Son los ganadores Wow. del Fondo Social para poder ejecutar su primer proyecto. Y entonces, pues, yo solo le dije, gracias. Mira, yo quiero opinar con respecto a lo que vos decís, de que aquí en El Salvador hay tantas oportunidades que se pierden y me consta. Porque primero, la gente no investiga. Y segundo, hay gente que se autodescarta. Por ejemplo, hay un montón de becas que se pierden al año del Ministerio de Relaciones Exteriores porque la gente ve los requisitos y ellos solo se descartan. Y yo le digo a la gente, aplica, lo más que te van a decir es que no. O sea, no, solo voy a decirlo rápido, yo soy un ejemplo de eso porque yo gané una beca así. De las 20 cosas que pedían, yo cumplía como 14. Me faltaban las otras. Pero yo mandé los papeles. Pues sí, y yo gané la beca. O sea, es decir, a veces pasa así, la gente se autodescarta. Y es gente súper habilidosa. O sea, Exactamente. nos pasaba en el proyecto que les comento que trabajamos con empleabilidad. O sea, teníamos jóvenes que acababan de salir de la universidad y que ya no creían en ellos. Y recuerdo que uno me dio su testimonio y me dijo, yo ya no creía en mí, andaba vendiendo dulces porque nadie le daba una oportunidad. Y el programa le dio la oportunidad y logramos con él colocarlo en un buen lugar, en un consorcio de abogados, porque él había sacado algo de leyes. Entonces a veces tú solo te estás diciendo no puedo y bien difícil porque es como una lucha espiritual en el fondo de autosabotaje, que te estás diciendo no, yo no puedo, no, yo no lo voy a lograr. Y hay ahorita un montón de personas que la están afrontando. Pero el mensaje es que si 2 personas que no sabíamos usar una tarjeta para ir de un edificio a otro, logramos obtener un capital que fue de bendición para Texistepeque, para centros escolares, y que se vino un trabajo enorme y que pues aquí estoy, lo logramos con el amigo y de hecho, o sea, fuimos a darle una ponencia, es que se fue otra historia, fuimos a darle una ponencia de nuestros logros a todos los ejecutivos de la empresa que mencioné. Entonces, y los 2 estábamos en el hotel y nos pellizcamos, ¿vea? Y nos dijimos, pucha, ¿hasta dónde hemos llegado? Y además nos hicieron una rueda de medios, anduvimos en varios televisoras nacionales de acá del país, dando eso, y nos subieron a una camioneta blindada, porque andaba la gerente regional. Y yo vi que mi amigo iba callado y yo le dije, ¿qué pasó? Es que yo nunca pensé estar acá. Claro. Entonces, espero que tú que me estás viendo digas un día, es que yo nunca pensé estar acá. ¿Por qué? Porque tomaste ese riesgo, porque presentaste ese proyecto, porque fuiste a la universidad y después del primer ciclo pediste la beca, porque esa es una opción. Claro. Que nadie te la cuenta, pero ahorita estás pensando en que mejor vas a seguir jugando esos juegos que haces en el teléfono, que no está mal porque te divierten, pero que definitivamente te están robando tu futuro. Y aquí viene el punto de nuestra conversación, creo. Acercate un poquito más el micrófono. Ajá, ahí. Que Ajá. se trata de vivir con visión de futuro. Porque está bien vivir al día a día, pero que ese día a día te lleve a una mejor versión, que tu mamá y tu papá se sientan orgullosos y orgullosas de la persona en la que te estás construyendo. Además de haber ganado ese premio, simultáneo que estaba estudiando, trabajando, yo no sé cómo le hacía en la iglesia, sale una convocatoria para escribir. Y entonces, bueno, hay que postular, ¿verdad? Ya ganamos una cosa, probablemente ganamos otra. Y soy parte de los 80 jóvenes que escribimos el libro El País que Viene, Horizonte Común en El Salvador. Descartaron como, no sé si 200, y entre esos quedé yo. Y varios jóvenes de Santa Ana, que también ahí pude hacer más lobby, conocí otros personajes de la historia que se está construyendo en El Salvador. Tuve la oportunidad de ir a la embajada de China Taiwán antes que se fuera de acá del país. Me encantó muchísimo ver a la persona que pues dirigió la reunión.
nos contó sus creencias, todo, vea. Sus tradiciones, exacto. También tuve la oportunidad de estar en la embajada americana antes de tanto cambio. Y eso fue espectacular porque, pues sí, vos vas a la embajada americana que te den la visa, vea, y salís que no te la han dado. Pero en mi caso, Es cruel. sí, es cruel, o sea, bueno, ya me pasó, por eso lo digo así, ¿verdad? Pero en mi sí, así. Que Dios sane tu corazón. Pero en ese caso yo fui y pude interactuar con altos ejecutivos en ese momento que trabajan pues en la embajada y dar como esa escucha y bueno, tengo una fotografía con la señora embajadora y yo digo, wow, o sea, Dios me llevó ahí. Y es donde viene aquel versículo que dice que hay lugares a los que vas a pisar que ni sabes, pero si no te estás preparado, ¿tú crees que con el celular todo el día te va a llegar esa oportunidad? Definitivamente no. Aparte de eso, Mira, en la parte 2 es que vamos a hacer las preguntas. Sí, ¿ok? No sí, te sí, preocupes. porque- Ahorita que los del currículum. Está buena la en el vieja. podcast número 2. Mira, iba a ser, después transcribimos la entrevista, ya tiene su libro autobiográfico. O sea, ya está. le dicen a la guía que lo haga y esta historia se ha finalizado. No, es eso. Creo que he visto cómo Dios tejió eso porque estaba ejecutando, como quedé con ganas, ya había ganado el proyecto que Es que llamé. cuando se gana se quiere seguir volver, Pues sí. volver a ganar. Ya había ganado Agromotiva, entonces iniciamos una iniciativa social emprendedora que se llamaba Big Hugs Project, que tenía 3 líneas de trabajo. ¿Por qué me ven así? No, es que no te dimos a vos. Bueno, todos saben, vamos a hacer un comercial. Todos saben que la abuelita nunca se nos despega. La abuelita siempre anda con nosotros. Entonces la abuelita está aquí en la radio. En la manager. En la manager. Está aquí en la radio también. En los sillones que están a este lado. Y ustedes, los que conocen a la abuela, saben que le gusta tejer, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que cuando nosotros volvemos a ver, tenía la bolita de tejer y quizás se murió y empezó a jugar a cachar. Ok, ella las cacha que el aire. Sí, ya, La abuela es fantástica, la abuela es fantástica. Sí, este programa me permitió conectar con actores en Texistepeque, el Instituto Nacional, que fue donde yo estudié en Texas, y varias instituciones. Y hicimos varias actividades con el apoyo de los jóvenes, y lo que más me gustó de esa parte de mi vida, que la llamo felicidad, es ver cómo las personas estaban con aquella ambición de aprender. Los jóvenes de bachillerato se hacían voluntarios, daban ponencias, se equivocaban, pero lo lograban. Entonces, estando en eso, Dios me llevó a un programa mucho más macro, en el que he estado estos 5 años de mi vida, desde el 2021, no, menos, 4 años, desde el 2021 al 2025. Y ahí es donde hemos hecho más impacto. En Santa Ana hemos trabajado en comunidades a través de la cooperación internacional para poder bendecir la vida de estas comunidades. El 5 de marzo del año 2024, íbamos un grupo de personas sobre una carretera, y dentro de ellos iban embajadores de Estados Unidos, y yo iba en medio de ese grupo. Wow. Y yo dije, qué lejos me has llevado. Sí. O sea, esta es tu gracia, esta es tu misericordia. Y algo que quiero rescatar de mi adolescencia es que yo siempre le pedí a Dios gracia, sabiduría, inteligencia, y abre camino. En el 2016 mi oración cambia. Hay una oración en la Biblia que habla sobre la oración de Jabes. Oh, fantástica. Entonces yo esa oración la hice mía, y yo dije, oh Jehová, ensancha mis territorios, bendíceme de verdad. Pero es que ese bendíceme de verdad es bendíceme de verdad. Es que en serio. Guárdame en el hueco de tu mano, protégeme del mal. Y yo les puedo decir que Dios lo ha hecho en mi vida. Y si lo ha hecho en mi vida, en una chica que el futuro que le esperaba era quedarse en su comunidad, no salir, lo puede hacer con las personas que nos están viendo. Y si tú ya estás en una posición que has salido adelante, que la has logrado,
no dejes de confiar en que Dios tiene más para ti. Y ahí va la visión de futuro. Es decir, ¿qué estás haciendo ahorita para fortalecer eso que viene más adelante? Así que les dejo espacio para las Gracias, preguntas. Mari, gracias. Sí, de verdad. Está bonito. No, mira, de verdad que ha sido fantástico y créeme de que, bueno, yo trabajé muchos años en educación y te puedo decir de que yo personalmente considero que la educación es una de las profesiones más nobles que hay. Porque vos no solamente te preocupás, obviamente tenemos preocupaciones, ¿va? Que hay que pagar casa, agua, luz, lo que sea. Son preocupaciones personales, vean, la salud, que hay que comer, que quiero comprar tal cosa. Pero en medio de tus preocupaciones personales también están las preocupaciones de la gente que atendés. Porque cada estudiante es diferente y cada familia es distinta, cada historia tiene un contexto que a veces te impacta y te quiebra. Bueno, yo lo vi con Melissa, varias historias de jóvenes que a mí me terminaron quebrando, ¿verdad? Entonces, y creo que a veces uno toma posiciones o responsabilidades que quizás no debería de tomarte, pero quizás por los mismos valores que uno tiene las toma. Y yo a la larga, pues yo dejé de trabajar en educación hace, ¿qué? Unos 4 años aproximadamente. Sí, más o menos. 4 por ahí. Yo sigo encontrándome gente que sigo teniendo buena relación con ellos. Y quizás, Mari, creo que uno con lo que se puede llevar con este proceso es saber si impactaste de forma negativa o positiva a alguien. Y si llevas a balanza y gracias a Dios se da más lo positivo, creo que no hay mayor satisfacción que ello. Yo creo de que de esa misma manera yo le digo a la gente, ahorita lamentablemente el mismo contexto en el que estamos viviendo de todo el alcance tecnológico, lo que vos mencionabas de los dispositivos móviles y todo eso, ok, nice, si sos muy bueno para cantar a través de redes sociales, si sos muy bueno en cosas de manualidades, hazlo, pero creo de que también es importante la educación, porque todas estas cosas cambian, las redes sociales cambian. La gente que fue famosa en MySpace, que se hizo millonaria en MySpace ya ni siquiera existe, pues. O sea, después fue el Hi-Fi, que el Hi-Fi fue un boom. Después fueron otras plataformas que fueron saliendo que se van quedando. Mixer, por ejemplo, que algunos quizás ni siquiera saben que existió, ya no existe. O sea, todo eso cambia. Lo que nunca va a cambiar es si vos estás listo y preparado para enfrentar los retos de cambio. La gente le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial y sí, es cierto, es una amenaza para todos aquellos que no se preparen para saberla usar. Yo le pongo el ejemplo a la gente con la inteligencia artificial de la hacha y la sierra. Cuando salió la sierra, los leñadores que usaban hacha, estoy convencido que le tuvieron miedo. No, pues a dónde te puedes arrancar un dedo vos, o te puedes arrancar un brazo. Y es cierto si no la manipulabas correctamente. Claro. Pero aquel que aprendió a usar la sierra, empezó a cortar más árboles que aquel que usaba solo un hacha. Y su producción aumentó. E hizo más dinero que aquel que se quedó con el hacha. Es el mismo ejemplo con la inteligencia artificial. Si vos le tenés bien miedo y no te preparás, pues va a venir alguien que le va a aprender a usar con un brazo atado a la espalda y te va a sacar del mercado. Y eso va a pasar. Mi recomendación con la gente que está en estas áreas, que ya la inteligencia artificial está en el área de tecnología, se está metiendo en el área de salud, está ya en el área de diseño, está en el área de planificación estratégica, análisis de Big Data a través de inteligencia artificial. Ey, aprenderla a usar, papá. Lo que hacías en una semana lo puedes hacer en un día o en menos tiempo. Sí, y yo creo que hay mucha inversión ahorita para seguirte formando. Yo recuerdo que saqué algún diplomado o algún curso en edX. Es una plataforma que en aquellos tiempos funcionaba muy bien. Luego estudié algo en Coursera.com, que suena más, que te da oportunidades para aprender. Y he estado testeando algunas de las nuevas que han salido. Porque como mencionas, hay una variedad en el mercado. Entonces yo creo que es muy bueno organizar los tiempos y por lo menos 1 hora en la noche hacer como un testeo de qué plataformas hay y qué plataforma se ajusta a mi forma de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, de repente te fuiste a inscribir a un curso presencial y no aprendiste, no era para ti.
pero viste uno virtual y que puede ser de tecnología, de inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial hay que entenderla y la tenemos que humanizar y la tenemos que hacer como nuestra aliada. Y lo digo yo que hoy sí está funcionando mi maestría en métodos y técnicas de investigación social, estoy acompañando grupos de proceso de grado, de tesis, y no es que ella me haga el trabajo, porque no es eso, sino que es un aliado estratégico para decirle, mira, ¿cómo lo harías? Pero también hacer ese análisis y esa pensada, que es la que casi que no nos gusta. Entonces, creo que hoy por hoy, la inteligencia artificial vino para quedarse. Y vino para quedarse y para absorber puestos laborales. Claro, tenemos miedo, claro, tenemos esa sensación de ¿para qué estudiar? Porque he escuchado muchos jóvenes decir eso. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir 5 años a la universidad? ¿Para qué estudiar 20 años como Mari Martínez Acevedo? Pero es que se siente esa satisfacción. Lo que pasa es que muchos buscamos grandes resultados con poca inversión. Y lo que menos nos gusta invertir es tiempo. Exacto, pero el tiempo siempre se te va a ir. O sea, yo, por ejemplo, he estado pensando, ¿y si tomo el doctorado? De aquí a 4 años ya voy a ser doctora en algo. Y esos mismos 4 años van a suceder, tome o no tome la decisión. ¿Estudiando o frente al celular o frente a una pantalla? Entonces el tiempo siempre se te va a ir. Lo importante es que tomes el reto. Ay, es que salí embarazada este año voy a estudiar. Dale, yo vi compañeras de la universidad embarazadas subiendo el edificio. Y lo lograron, tienen su diploma y tienen su bebé. Eso no impide. Yo he visto jóvenes que dicen, ay, es que yo no tengo para ir a la universidad porque mis papás no tienen dinero. Mi papá a mí no me daba mucho, pero me daba. Y yo tuve compañeros que no les daban nada, que te llevaban los 20 centavos del pasaje. Terminábamos la clase, nos íbamos a comprar algo de comer, ellos solo veían comer y se regresaban caminando para su casa. Pero hoy uno de ellos es director de un centro escolar y el otro es maestro en un colegio. Ellos no tenían otro futuro. Ustedes saben el contexto que vivimos en El Salvador y lo que les esperaba a ellos era otro escenario. Claro. Pero tomaron el riesgo de no comer, de dar esa mía extra de entenderle al maestro con hambre, y era bien injusto, fíjense, porque a nosotros nos decían, al alumno no hay que enseñarle con el estómago vacío. Y yo veía a mis compañeros y todos con el estómago vacío a las 10 de la mañana, porque nos daban clases desde las 6:45, o sea, qué injusto esto, pero tuvimos que pasar por esa situación. Entonces el llamado es, si como joven, si como adolescente ahorita estás pensando qué hacer con tu vida, hace algo y estudia. Yo le digo hoy por hoy a mis sobrinos, tecnifiquen el conocimiento, porque ellos aman la ganadería. Entonces, ellos quieren ser el vaquero famoso, ¿verdad?, del oeste de El Salvador. Pero yo les digo, tecnifiquen el conocimiento, saquen algún técnico que les ayude a hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Y es el mismo llamado para las personas. Creo que Dios tiene un propósito, y ese propósito se va a cumplir en la medida en que tú te vayas formando, porque es como que vas descubriendo versiones de ti que Dios tiene para ti, y aparte en ese proceso obviamente no dejas de lado la vida espiritual y vas conociendo otras versiones de Dios. Es algo interesante esto que acabo de decir. Es que todo termina siendo integrado, ¿va? O sea, hay una formación espiritual y profesional que termina siendo integrada. Exacto, porque vos podés llegar, y de hecho he convivido con profesionales que se llaman ateos, y de dónde se te pone a prueba la fe, y vos decís, digo o no digo que soy cristiana, y la pensás porque hay un tema de exclusión, hay un tema de cómo me integro en este mundo, hay otro gremio que si no tomás estás fuera de onda. Y bueno, yo aquí traje mi juguito de cajita, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con ustedes? Porque es el entorno en el que me tocó estar. O de repente tengo mi amigo que tiene un pensamiento extraño de la vida y que dice que
que las cosas son de esa manera y toca que entender a esas personas. Y de alguna manera, aquello de ser sal y aquello de ser luz cobra vida, porque yo no puedo agarrar la Biblia y ponerme a pelear con todos los prójimos que me encuentro, ¿verdad? Al contrario, debo de ser luz con esa dulzura o sal y tratar de permear sin entrar en conflicto. Yo creo que eso es de sabios. Entonces, es hacer ese match con eso que Dios tiene para ti y eso que tú deseas para ti. Y vivir con visión de futuro implica entender que lo que estás decidiendo ahorita tiene una implicación en tu salud física, emocional, espiritual, en 5 años. Y querramos o no querramos, vamos a llegar en 5 años. En el 2030, algo vamos a estar contando. Probablemente yo les esté contando otras 10,000 cosas que me han pasado, porque en 10 años me pasaron tantas cosas, de las cuales pues solo me resta agradecerle a Dios, a la familia y a una grandiosa red de apoyo que estuvo ahí para acompañarme, que de hecho hoy escuchaba una prédica y de hecho me eché la llorada respectiva porque dije, wow, Dios puso tantos ángeles en mi vida que hicieron que todo lo que he vivido llegue a un propósito. Y aún hasta las personas que dicen no creer en Él, fueron acompañantes en este viaje. Es que es increíble. Mira, a mí me he disfrutado tanto de escucharte hablar porque yo rescato varias cosas. La primera que yo rescato es que se vale recalcular, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ok, ya va llegando la época del bachillerato y la famosa pregunta es, ¿qué quieres estudiar? Uy, para algunos fue un poco más fácil, a otros costó un poquito más, pero ok, decir yo quiero ser esto y quiero estudiar esto, perfecto, se puede, se hace, se prepara, muy bien, pero no necesariamente vas a hacer eso toda tu vida. Probablemente en el camino, la universidad creo que de las cosas que más te da es que te abre el panorama, te abre la capacidad de análisis y puedes decir, ok, quiero también esto, también me llama la atención esto. No solamente nos podemos casar con una sola cosa. Y eso lo he visto, dejé de contar todas las veces que recalculaste en tu vida y que dijiste, vengo y estudio esto y hago esto otro también, que no tiene nada que ver, probablemente no, pero ok, me gusta, lo hago, lo intento, lo puedo. Otra cosa que rescato, y a mí me satisface mucho, porque he visto personas que no lo dignifican, por no decirlo de otra forma, y es que no te avergüenzas de dónde vienes, sino que eso es un trampolín que lo utilizas perfecto para decir, ok, de aquí el Señor me sacó y me permitió hacer esto, esto y esto y esto y esto, ok, pero caminé. Tuve que caminar por esas calles empedradas, tuve que seguir avanzando, o sea, de verdad yo me lo he disfrutado, Mari. Quiero cerrar con algo. Y es que probablemente, como ha sido en tu caso, has tenido la decisión y ese empuje de poder venir y decir, yo quiero estudiar esto, la determinación. Pero como no todos somos iguales, probablemente hayan personas que nos estén viendo ahorita en vivo o que nos van a ver después, que probablemente vengan y digan, ok, pero yo sí siento que ya topé. ¿Cómo puedo ver qué? O sea, yo sí quiero hacer algo más, pero no sé qué hacer. ¿De qué forma podrías darles un último consejo antes de cerrar? Bienvenidos al club. Bueno, yo creo que el haber llegado a trabajar en algo macro, de alguna manera hizo que mi sueño se había cumplido. Y sé que es estar en el tope y decir, ¿y ahora qué? Eso pasó hace un año. No entendía los propósitos de Dios. No sabía para dónde me llevaba. Sentía que estaba como en el mar y las olas iban para un lado, para el otro, para un lado, para el otro.
Pero creo que nosotros somos inteligentes, hacemos redes de apoyo. Y dentro de todas las redes de apoyo siempre había alguien que me escribía todas las semanas y me decía, ¿cómo vamos? ¿Ya encontré trabajo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están esos ánimos? Y esa red de apoyo me fortaleció muchísimo. Y yo creo que son los que esta mañana Dios me dijo que eran ángeles. Necesitas volverte a redescubrir. Yo he pasado un año redescubriéndome. Tuve que apagar todos los micrófonos que tenía encendidos. Amigos, compañeros, vecinos, familia, llorar, tirarme al piso, volverme a parar. Y en cada uno de esos momentos Dios me habló. Y siempre cargo en mi bolso un notebook para escribir qué es lo que Dios me está diciendo. Porque suena bien espíritu flautico, pero Dios te habla hasta con el Señor que va en el bus y te dice cualquier cosa. Entonces creo que es ese stop donde estás, es donde es el momento para preguntarle a Dios, ¿cuál es tu visión de futuro para mi vida? Yo he estado en ese cuestionamiento, como les menciono, desde un año acá, y de repente me doy cuenta que el plan de Dios era que yo le bajara volumen a la vida, disfrutara la paz, el silencio, disfrutara tomarme una taza de café tranquila, porque de repente este mundo está tan evolucionado o revolucionado que ya le perdiste y estás con scrolleando el teléfono, estás en la vida de otras personas que no te escuchas, y en ese redescubrirte vas a encontrar nuevas habilidades, vas a encontrarte con características que antes no tenías. No te digo que te hagas un test psicológico porque es más complejo, pero sí es importante que vuelvas a conectar. Yo le mencionaba a Meli antes de la entrevista que en mi proceso yo también hice lo que hace la abuelita de ella. Crochet. He pintado, he ido a clases de baile, he ido al cine, he ido al teatro, he hecho cosas que antes no hacía por falta de tiempo. Y me he redescubierto en que hay cosas que ya no son de mi interés. Que hoy por hoy hay situaciones que tienen más firmeza. Como por ejemplo, estar con mi familia, compartir con mis papás, ser consciente que ellos son el mejor regalo que tengo, compartir con mis hermanas, apoyar a mis hermanos, escuchar a mis sobrinos, sonreír con mis sobrinas. Y todo eso me va dando un nuevo sentido. Y no se trata de plata, porque las facturas van a llegar. El estrés lo vas a llegar a sentir, pero las facturas se terminan pagando de alguna otra manera, mientras te estás redescubriendo. Y en ese propósito se despertó la espinita de escribir. Y aquí tenés a la nueva escritora, son bromas. Estoy ahorita en un proyecto de escribir, pero eso es lo que yo descubrí en todo ese proceso. Descubrí que me interesa la inteligencia artificial también. Descubrí que me interesa apoyar a los ancianos. Porque así como tu abuelita, hay ancianos que nadie les escucha. Y que necesitan, o adultos mayores, necesitan ser escuchados. Y con una llamada les salvaste la vida. Y el día que tú estés estresado, que tú estés deprimido, levanta el teléfono y llama a alguien que tenga un adulto mayor en casa y contarle un chiste, escucharlo, que te cuente la misma historia. Y yo creo que ahí va cobrando vida, porque de repente nos hemos perdido tanto que la depresión toca la puerta y comienza la vida a no tener sentido. Pero el sentido llega en la medida en que haces cosas por ayudar a otros. Pongo el ejemplo tan básico como llamar a alguien que tiene un adulto mayor en casa, pero puede ser también un niño. Si a ti te interesa interactuar con niños, pues ahí son los intereses, ¿verdad? Claro. De ver qué es lo que te gusta. Entonces es pasar por ese proceso de redescubrimiento. Mira, Mari, de verdad que muchas de las cosas en las que tú has dicho y con este cierre magistral que acabas de hacer, créeme que yo me siento tan identificado porque yo viví una etapa de mi vida que yo iba muy acelerado. Y yo creo, esto nunca se lo he dicho a Melissa. Cuando mencionaste algo, te digo que me quebraste el corazón.
porque a mí me marcó tanto un día en lo personal, porque pues yo ya no tengo 22 años, ya no tengo 23, no tengo 30, no tengo ni 35 años, tengo más. Fue un día que yo cerré los ojos y volví a prestarle atención al sonido de latir de mi corazón. Y me dije, Vladimir, estás vivo. Y no hay nada más especial en tu vida que la misma vida en sí. El levantarte y no dar las cosas por sentadas. Porque yo tuve que vivir esa experiencia en la vida, que las cosas que yo daba por sentadas un día cambiaron. Y ahora yo, mira, disfruto sentarme, escuchar los pájaros, disfruto ver gente, hablar con mi familia. Yo también he sido una persona que ha estudiado mucho. He tenido la oportunidad de estudiar muchísimo, gracias a Dios. Pero ahora llegué a la etapa de mi vida. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no te moves si vos tenés la capacidad de ganar hasta 3 veces más de lo que ganás? Probablemente, les digo yo, puede ser que se dé, pero no voy a gastar 6 horas de mi vida en un tráfico. Jamás lo voy a hacer. Ya lo hice un día y dije que no lo volví porque tuve que hacerlo por trabajo. Me tardé 3 horas en llegar al lugar y me tardé 2 horas 50 minutos en regresar. Dije, jamás lo vuelvo a hacer en mi vida. No compensa. Y he aprendido a disfrutar en la abundancia, en la escasez. Pero cada momento, a la par de la gente que uno ama, creo que no lo vale todo el dinero. Me encantó eso que decís, porque las facturas al final se terminan pagando. Acabamos de pasar un mes difícil con Melissa. Que nos pasaron varias cosas, porque a uno de nuestros carros se le ocurrió decir, me autosuicido. Entonces, se le ocurrió decir por ahí, hasta que bueno, mucho gusto, me había pasado bien con usted. Y yo, no, Wilson, todavía no le sé. Entonces, bueno, pero son cosas que te pasan y no las tenés planificadas. Pero de verdad que yo me lo he pasado súper bien. Todos los que han escuchado esta entrevista, creo que ha sido una entrevista diferente de lo que generalmente tendemos a hacer en Vida Cristiana Podcast. Porque ha sido una entrevista que alguien sí contó la historia, pero te la terminó poniendo enfrente y te lo convirtió luego en un espejo a decirte, hey, ok, pero ahora mírate vos. ¿A dónde querés llegar? Es momento que aún hay edad para que te redescubras, que te conozcas, porque ¿cómo nos cuesta responder la pregunta que nos dicen, ¿quién es Vladimir Aguilar, por ejemplo? Y usted queda, ¿y quién de plano soy yo? Porque le prestamos más atención al que tenemos enfrente, le prestamos más atención al que tenemos al lado y no nos conocemos al final ni a nosotros mismos. Entonces creo que la reflexión final, desde mi perspectiva, va por ahí. Y agradezco tu tiempo. Yo lo que le digo a la gente, nunca le puedo pagar el tiempo que nos dedica en Vida Cristiana Podcast. Y toda la gente que ha escuchado a través de la 93.3, la que ha visto a través de redes sociales, creo que así como yo también me quedo con algo de lo que Mari ha dicho, ustedes también en casa creo que se han podido quedar con algo. Aquí hay muchas reacciones, Mari, muchos mensajes a ti, mucha gente que te estima, y eso creo que es lo más importante que puede llevarse uno al final, el amor de las personas que a uno lo rodean. Y nosotros tenemos una costumbre al final del podcast, Mari, y es que nuestro invitado nos despide con una oración, ¿verdad? Así es. ¿Nos haces el honor? Correcto, puedo hacerles el honor y quizás solo como último mensaje al público, atrévanse a soñar, presenten ese proyecto, elaboren ese currículum, vayan a esa entrevista laboral, háganlo con la mejor actitud posible. Yo disfruto cada correo que les comparto a los estudiantes de la maestría, porque lo hago con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo. Entonces, lo hago como una carta de que lo estás haciendo bien, pero vamos a mejorar esto. Claro. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a bendecir su ministerio, porque definitivamente es un ministerio. He estado escuchando los podcasts de algunos de sus invitados, y la verdad es que impactan la vida no solo de un área, sino que de varias. Así que, bueno, oremos. Buen Dios y Padre, gracias por la bendición de esta radio. Gracias por cada una de las personas que ha hecho posible estar acá y tener estas condiciones. Gracias porque sabemos que de ti depende todo, y sobre todo, gracias por el sueño que le pusiste a Meli y a Vladi. Creo que en el corazón de ellos
nació este sueño, pero tú ya lo tenías desde hace mucho pensado para ellos. Hoy ponemos en tus manos cada uno de los proyectos que está en el corazón de Meli y Vladi, que seas tú bendiciendo la parte financiera, la parte creativa, la parte administrativa y la parte puramente ejecución de esos proyectos, que seas tú dando gracia, sabiduría e inteligencia para poder impactar más vidas, llegar a más corazones y poder tejer nuevos sueños, nuevos anhelos. Aprovecho también, mi Dios, para orar por las personas que están viéndonos, que seas tú bendiciendo sus vidas, tomando sus cargas y sobre todo brindándoles esa visión de futuro que tú tienes para ellos, pero que por tanto ruido no han podido escuchar. Ayúdales a apagar sus micrófonos y a poder concentrarse en ti para poder entender la razón, el motivo, el privilegio de estar acá con vida. Gracias por darnos una razón de compartir. Gracias por la historia que hiciste conmigo. Y sé que mañana probablemente va a estar alguna de las personas que nos escucharon. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast 121. Increíble. Gracias. Y ha sido fantástico, ¿verdad? Sí, definitivamente. Aquí nos están solicitando parte 2. Y Mari, yo creo que te vas a tener que comprometer para la parte 2. Gracias. Si usted está cenando, pues buen provecho. Si usted nos está escuchando a través de la 93.3 FM, pues bueno, que el Señor le bendiga. Esto no se apaga, continúa, así que puede quedarse acá disfrutando de toda la programación que tenemos en la 93.3. Y a toda la familia de Vida Cristiana Podcast, nos vemos el próximo domingo con una historia nueva que también bendice. Gracias a todos. Y gracias, Lisan. Gracias. Siempre te agradezco y te admiro por el trabajo que haces. Lisan es una persona que aquí en Iglesia amamos mucho porque es clave. Es clave. Del equipo de 10. No, yo lo admiro mucho por su corazón y su trabajo. Él sabe que yo lo admiro mucho. Así que gracias, Lisan. Te queremos. Bendiciones.